Durante los siglos XVI y XVII, la ciencia experimentó una revolución de la forma en que se entendía el mundo. Algunos de los elementos más importantes de esta revolución científica incluyen: 1. El método científico. En el siglo XVI, científicos como Francis Bacon y Galileo Galilei desarrollaron y promovieron el método científico, que se basa en la observación empírica, la experimentación y la formulación de hipótesis y teorías basadas en evidencia. Uno de los científicos más grandes de estos siglos fue Galileo Galilei, que hizo varios descubrimientos como: número 1. Observación telescópica de la Luna. Galileo usó un telescopio para observar la Luna y descubrió que su superficie estaba llena de montañas, cráteres y valles. Número 2. Descubrimiento de los satélites de Júpiter. Galileo fue el primero en observar los 4 mayores satélites de Júpiter: Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Observación de manchas solares. Galileo observó manchas en la superficie del Sol, lo que demostró que el Sol no era una esfera perfecta. Leyes del movimiento. Galileo realizó experimentos con cuerpos que caían y demostró que todos los objetos, independientes de su peso, caen al mismo tiempo. Número 5. Ley de la inercia. Galileo formuló la ley de la inercia, que establece que un objeto en reposo permanecerá en reposo y un objeto en movimiento continuará en movimiento a una velocidad constante en línea recta, a menos que actúe sobre él una fuerza neta. Estos son solo algunos de los descubrimientos más importantes de Galileo Galilei. También realizó importantes contribuciones en matemáticas, astronomía, física y filosofía. La heliocentricidad. La teoría heliocéntrica de Copérnico, que afirmaban que el Sol estaba en el centro del sistema solar y que los planetas orbitaban a su alrededor, reemplazó a la teoría geocéntrica de Ptolomeo, que afirmaba que la Tierra estaba en el centro del universo. 3. En el año 1687, Isaac Newton propone la teoría de que la fuerza con la que las masas se atraen es proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de distancia que las separa. Aquí hay un ejemplo para entender. 4. Fisiología y anatomía. En el siglo XVI, aproximadamente por el año 1543, en julio, fue publicado por Andreas Vesalius la obra conocida como De Humanis Corporis Fabrica. Esta obra está compuesta por cerca de 700 páginas de espléndida ilustración, pasando a ser reconocida como una de las mejores obras científicas del mundo. De Humanis Corporis Fabrica es reconocida sobre todo por sus ilustraciones y por una de las xilografías más perfectas jamás realizadas. Algunas de estas ilustraciones son esta y entre otras más. Andrea Vesalio basó sus estudios anatómicos en la observación directa y la práctica quirúrgica, aportando así nuevos descubrimientos revolucionadores para la época.
llegando así a ser considerado el fundador de la anatomía moderna. Número 5. La óptica. En el siglo XVII, Isaac Newton hizo grandes contribuciones a la óptica, como demostrar que la luz no estaba hecha de ondas como se creía, sino de partículas que se denominó corpúsculos, lanzadas a gran velocidad y en línea recta desde el cuerpo que emite la luz. Número 6. La química. En el siglo XVII, Robert Boulle estableció la ley de Boulle, que describe la relación entre la presión y el volumen de un gas. Aparte, realizó grandes contribuciones a la química, incluyendo la definición de elemento químico. En conjunto, estos avances científicos sentaron las bases para la ciencia moderna y transformaron la forma en que la gente veía el mundo y su lugar en él. 7. La Iglesia Católica. En el siglo XVI y XVII, la Iglesia Católica tuvo un nivel de autoridad muy alto en toda Europa. La Iglesia era muy poderosa y muy influyente en la vida política y social de muchos países de Europa. En algunos países como España o Portugal, la Iglesia tenía una gran influencia sobre el gobierno y la sociedad en general. La Iglesia tenía el control sobre el acceso a la educación, la moral pública y la administración de la justicia, sin contar de que los líderes de la Iglesia tenían poder sobre otras personas. En otros países como Inglaterra y Alemania, la Iglesia también tenía una gran influencia, pero su autoridad estaba más limitada por las monarquías y otros poderes seculares. En general, la Iglesia Católica era muy importante en la vida política y social sobre los siglos XVI y XVII, aunque su influencia variara de un país a otro.